Entre 1921 y 1929, la imagen que difundían los Estados Unidos era la de un país con el mejor estatus social posible, pese a la ley seca y el incremento del crimen organizado. El crecimiento industrial de la principal potencia económica nunca antes había sido tan fulgurante, desvergonzado incluso. Menudo contraste con la década anterior, marcada por la Primera Guerra Mundial. Las autoridades políticas y financieras transmitían el mismo mensaje de confianza, prosperidad duradera y bienestar. Hacia finales de la década, el auge económico se tornó en euforia generalizada. Los locos años 20 atestiguaron el inicio de las primeras elecciones de Miss América, las primeras ceremonias de los Oscar y los primeros musicales con el jazz como telón de fondo. Denominar a la década de los 20 el periodo previo a la depresión, denominarla la era del jazz, de la prosperidad, de los locos años 20, era distorsionar la realidad. A decir verdad, no fue una época en la que todo el mundo gozaba de prosperidad. Las clases altas sí, pero la mayoría de los norteamericanos no vivían bien en absoluto. Entramos en una nueva fase del bienestar económico. De pronto el grueso de las familias norteamericanas tenían coche, cuando 10 años antes ni se lo podían permitir. Tenían lavadora, frigorífico y tocadiscos eléctricos. El cine sonoro vio la luz en 1927, de modo que parecía una nueva época. Considero que la gente era consciente de que no duraría mucho, pero la inmensa mayoría de los norteamericanos pensaba que habría una reducción en los precios, una desaceleración. Sin embargo, estábamos inmersos en una nueva era, una nueva economía. En 1919 había 6 millones de automóviles en Estados Unidos. 10 años después había 27, a saber, 1 para cada 5 estadounidenses. La cultura de consumo y la compra mediante créditos a plazos prospera en Norteamérica. Es la era de las chicas díscolas, de la ginebra de contrabando y del jazz. Asimismo, es un periodo de pasión por el mercado bursátil, donde toda clase de gente corriente, no solo los expertos bursátiles que integraban Wall Street, sino ciudadanos comunes, comenzaron a considerar Wall Street un patio de recreo donde enriquecerse a toda costa, un lugar exento de riesgos. Estados Unidos descubrió su pasión por jugar a la bolsa. En 5 años los valores bursátiles se multiplicaron por 4 y el índice Dow Jones subió de 100 a casi 400. Dicho incremento parece incomprensiblemente meteórico dada la situación económica actual. Encandilados y fascinados por la promesa de dinero fácil en la bolsa de Nueva York o Wall Street, como se la conoce, los estadounidenses se vaciaron los bolsillos. Así, en 1929 se invirtieron en bolsa 2.000 millones de dólares. La prosperidad es tan grandiosa, generalizada y sostenida, imparable durante tantos años consecutivos, que el ciudadano medio, que de lo contrario no se plantearía emprender un negocio, ni mucho menos implicarse en el mercado bursátil, considera seriamente dicha posibilidad. Nueva forma de riqueza, pues comprabas una acción, digamos a $20, sin saber siquiera qué era la bolsa, y al día siguiente había subido a 23 y al otro a 27 sin mover un solo dedo. Un tercio de los estadounidenses confió sus ahorros a los magos de Wall Street, máxime cuando no resultaba necesario tener el capital disponible. Los agentes de bolsa vendían a crédito. Y mientras los bancos prestaban dinero en efectivo y hacían fluir su capital, los corredores embolsaban jugosas comisiones. Todos amasaron grandes fortunas. Compraban hoy para vender al día siguiente. Los fondos de inversión se multiplicaban y prosperaban, y se constituían empresas a diario. El nuevo presidente de Estados Unidos, Herbert Hoover, basó toda su campaña en un único eslogan: la prosperidad está a la vuelta de la esquina. Incluso lo transformaron en una canción. Él, al igual que los mejores economistas, consideraba que el auge del mercado bursátil quedaba perfectamente justificado por la estabilidad global de los precios, la prosperidad y las perspectivas favorables de la economía norteamericana. Hubo quienes se percataron de que el crecimiento económico se fundamentaba en premisas falsas y advirtieron que surgirían problemas más adelante. Un puñado de banqueros de Wall Street, de banqueros inversores,
declara que la economía y el mercado en sí mismo presentan excesivas obligaciones con respecto a sus ingresos, que la especulación a crédito resulta peligrosa y que los valores en bolsa están extremadamente inflados. Algunos, como el estadístico Roger Babson, advierten de que se está jugando con fuego, pero nadie les hace caso. Roger Babson declaró en septiembre, un mes antes de la bancarrota: antes o después sufriremos una depresión económica que será terrible, incluso colosal. La bolsa caerá por su propio peso y habrá una rebatiña demencial sin precedentes. Finalmente, el jueves 24 de octubre, el Jueves Negro, se desató la locura colectiva. En cuestión de horas, accionistas aterrorizados se deshicieron de 13 millones de acciones sin saber siquiera a qué precio las habían vendido. Tras 3 años de intensa especulación, la bolsa de Nueva York quebró y nadie estaba en condiciones para decidir clausurarla, pues su presidente estaba de vacaciones en Hawái. La burbuja especulativa explotó causando pánico financiero. La bolsa se desplomó como si de un dominó se tratara. Las pérdidas acumulativas ascendieron a 30.000 millones de dólares. Llegaron a duplicar el presupuesto de la Reserva Federal de Estados Unidos y a superar los gastos del país durante la Primera Guerra Mundial. En 6 días, los precios promedio descendieron un 50% y siguieron cayendo. Pero lo inaudito fue que el crack de la bolsa continuó imparable. La bolsa parece una estación ferroviaria al principio de las vacaciones, escribió el Wall Street Journal, un torrente de liquidación. Hombres y mujeres se daban empujones para intentar averiguar lo que ocurría. Tantas cifras y letras resultaban incomprensibles para los profanos en la materia, pero auguraban la ruina. En el parqué había miles de órdenes bursátiles deshechas, cual cartuchos vacíos de un campo de batalla, escribió el New York Times. El Jueves Negro, Herbert Hoover rehusó ir a Wall Street, eligiendo cenar con Marie Curie, que estaba visitando la Casa Blanca. Él le recordó que había sido ministro de Comercio antes de ser elegido presidente y que Norteamérica estaba segura de sí misma y gozaría de una prosperidad perpetua. En aquellos momentos, fuera de la desoladora bolsa de valores, empresarios arruinados procuraban vender sus coches lujosos por precios irrisorios. La reacción oficial ante el crack de la bolsa es una amalgama de consternación, incredulidad y orgullo desmesurado. Una sensación de que si garantizan a la gente que todo marcha bien, el mercado se recuperará inmediatamente. John D. Rockefeller va y compra acciones en público para mostrar que confía en que la economía y el mercado están saneados. John Rockefeller, el hombre más rico del mundo, vio desvanecerse el 80% de su fortuna. In the 93 years of my life, depressions have come and gone. Prosperity has always returned and will again. La cadena de acontecimientos es la siguiente. Preocupadas por la depresión, las familias demoran una serie de compras, como los coches. La venta de coches toca fondo en 1930. La gente pierde la confianza, de modo que las compras, las inversiones y las acciones caen en picado. Nadie compra coches durante un año. Por lo tanto, la industria despide a sus empleados, que a su vez dejan de consumir, lo que provoca que la recesión afecte a otros sectores, etc. Todo esto lleva a una caída sustanciosa del número de individuos solventes. Nadie puede consumir absolutamente nada. Al objeto de dar confianza al mundo financiero, Hoover decidió repatriar urgentemente a Estados Unidos capital prestado a Alemania. Fue una medida devastadora y un error monumental. A Alemania, recién salida de la guerra, le hizo muchísimo daño la retirada de capital estadounidense. En Alemania, la producción industrial quebró. Las bancarrotas aumentaron y el número de parados alcanzó los 6 millones, lo que ocasionó desilusión y rabia en todo el mundo.
Se convocaron huelgas de hambre en varias ciudades y resurgieron los comedores de beneficencia. Vivíamos en la calle Mendelssohn y recuerdo que mi abuela, que servía sopa en la puerta principal, me dijo que era para los parados, pero yo jamás había oído esa palabra. En Estados Unidos, la onda expansiva del hundimiento de la bolsa no había disminuido antes de que comenzaran a sentirse las repercusiones de la espiral de recesión gigantesca e irreversible. La producción industrial norteamericana se redujo hasta la mitad y miles de familias tuvieron que aprovisionarse en los comedores instalados en la calle. Los bastiones más sólidos de Estados Unidos se desmoronaron tras el crack de Wall Street. Un hecho que contrastaba crudamente con el periodo reciente de crecimiento rápido. 1 de cada 5 trabajadores estaba en paro y la población parecía anestesiada. En Nueva York, donde cada mes 17.000 familias se quedaban en la calle, cientos de miles de parados, incluidos muchos oficinistas, luchaban por sobrevivir, soportando horas de frío con el fin de conseguir un cuenco de sopa y un trozo de pan. Mis primeros recuerdos de la depresión son cuando vi a mi madre hacer cola para conseguir comida. Avergonzada de ser pobre, de tener que pedir algo a alguien. Lo recuerdo como si fuera ayer, pues me dolió mucho verla en la cola, aguardando a su ración diaria. Conforme empeoró la depresión, nos mudamos de unos vecindarios malos a otros peores. Y ni que decir tiene que recuerdo a mi familia. Mi padre era camarero. Cuando nos invadió la depresión, hubo menos trabajo. Y por eso mi padre tuvo que hacer muchas otras cosas, tales como vender corbatas. Y jamás olvidaré la vergüenza que yo sentía cuando, de camino a la escuela, me cruzaba con mi padre que vendía corbatas en la calle. Y aún hoy me avergüenzo de mi reacción. En las fábricas de Ford, cuyo número de trabajadores pasó de 130.000 a 37.000, quienes fueron lo bastante afortunados de conservar su puesto, vieron cómo su salario mensual disminuía de 50 a 16 dólares, y cuando convocaron una huelga, la policía abrió fuego matando a 5 empleados e hiriendo a decenas de ellos. El 2 de julio de 1932, el Congreso del Partido Demócrata eligió a Franklin Roosevelt como candidato para las elecciones presidenciales, donde pronunció por primera vez las palabras New Deal, la nueva política económica. I pledge myself to a new deal for the American people. En este contexto tan dramático, las elecciones de noviembre de 1932 comportaron una trascendencia simbólica. Roosevelt prometió frenar los efectos devastadores de la crisis de 1929 con medidas tales como la reforma del sistema bancario, la garantía de una divisa próspera y de auxilio económico y social. Pero lo que convenció a los votantes fue, muy a su pesar, su promesa un tanto precipitada de revocar la enmienda que prohibía el consumo de alcohol, es decir, el fin de la ley seca. Franklin D. Roosevelt ganó con 23 millones de votos frente a los 16 millones que solo obtuvo Hoover. Dicha victoria aplastante llevó a los demócratas al poder durante los subsiguientes 20 años. Franklin D. Roosevelt, President of the United States. So first of all, let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself. Precedido de un gran espectáculo, Roosevelt lanzó su programa para combatir los efectos de la Gran Depresión y para dar un nuevo impulso a la economía norteamericana, en la que había causado estragos el hundimiento de la bolsa de 1929. Se invirtieron 5.000 millones de dólares para erradicar el desempleo. Más de 3 millones de norteamericanos tenían trabajo, incrementándose a 8 millones 2 años después. Roosevelt aprobó 15 leyes capitales. Estableció un sistema de bienestar social, pensiones y subsidios de desempleo. Ilegalizó la explotación laboral infantil y la discriminación contra los negros y las mujeres e introdujo un salario mínimo.
Lo que caracteriza el New Deal de mediados de los años 30 es toda una serie de programas de obras públicas. Nadie había hecho antes algo semejante. Creo que la gente se imaginaba que los proyectos de obras públicas eran una gran ayuda y una parte relevante del New Deal, relevante desde el punto de vista psicológico. El New Deal cambió Estados Unidos. Construimos innumerables carreteras, puentes, presas, escuelas. Las carreteras y puentes de Nueva York, donde nos encontramos ahora, se construyeron con dinero de la nueva política de Roosevelt, que cambió Norteamérica de arriba a abajo. Eso no habría ocurrido y allanó el terreno para la expansión económica posterior a la Segunda Guerra Mundial. Fecundado por la opinión pública, Roosevelt decretó el derecho de que todos los trabajadores norteamericanos tuvieran representación sindical. Fue una auténtica revolución. Pero su implantación se topó con la reticencia del mundo empresarial y los mandamases corporativos. En muchas empresas se convocaron huelgas y sentadas en protesta por la negativa de sus dirigentes a reconocer los sindicatos. Pero al final los dirigentes cedieron cuando la industria quedó paralizada. El movimiento obrero explota y sindica a millones de trabajadores industriales norteamericanos que no estaban sindicados en la zona central de la industria estadounidense. El gobierno del New Deal respaldó a los jefes aun cuando estos habían desacatado las nuevas leyes. Las acerías de Chicago se negaron a aceptar los sindicatos. Enfrentada con la cuasi insurrecta naturaleza de las huelgas, la policía, con ayuda de la milicia de los dirigentes, mató a 10 trabajadores e hirió a casi 100. Roosevelt, que no condenó la masacre, mandó a la Guardia Nacional. A los líderes políticos del país, tanto del Partido Republicano como del Demócrata, les entró pánico al ver la agitación del país, al ver que un tercio de la población activa estaba en paro y al ver que las huelgas y los disturbios no habían cesado. Las corporaciones acaudaladas se opusieron a Roosevelt, ya que les preocupaba si el sistema capitalista sería capaz de sobrevivir. El New Deal ayudó a muchos. Proporcionó trabajo a 6 millones de personas y a cientos de miles de jóvenes. ¿Era perfecta? No. ¿Hubo algún programa malo? Sí, sin duda. Pero eso jamás se ha cuestionado. El New Deal triunfó y fracasó al sacar al país de la Gran Depresión. La economía se recuperó, pero no alcanzó cotas pretéritas ni hablar. Sin embargo, el desempleo cae, las fábricas se reabren y la gente, gracias a la legislación de la nueva política de Roosevelt, vuelve a tener casa propia y puede pagar sus préstamos hipotecarios. En marzo de 1938, el ejército alemán ocupó Austria sin disparar un solo tiro. Acababa de comenzar la Segunda Guerra Mundial. Y en esencia, la Segunda Guerra Mundial es la que lleva a Estados Unidos al pleno empleo. Eso es absolutamente cierto. No experimentamos lo que consideramos pleno empleo hasta 1940. ¿Que la guerra nos sacó de la depresión? Odiaría decir eso, pero no hay duda de que influyó en ella. Esa recuperación a escala mundial, representada por la Segunda Guerra Mundial, produce un periodo prolongado de prosperidad que dura otra generación después de la guerra. Y en 1944 y 1945 el mayor temor de los norteamericanos fue: cuando termine la guerra, ¿volverá a la depresión? Francs paid for by a consortium of banks with a deal in futures that the stock exchange unloads for coffee from Brazilian uplands, destined for Paris before the whole deal sinks. The checks written in indelible inks, outer race Atlantics, winter hurricanes. At last the coffee arrives, also the wheat. Needless to say, the deal was a success. Who can deny that all of us have gained?
Our benefactors, three trusts they compete for honor, glory, power, and of course, profits where all happiness is contained.